Buen día, nosotros somos el equipo número 3 en la materia Metodología de la Investigación Científica en el área de la salud. El día de hoy les vamos a presentar nuestra ADA 1, Ciencia y Pensamiento Científico. A lo largo de varios siglos, la práctica de la medicina ha experimentado grandes cambios, lo que nos lleva a preguntarnos cómo era ser médico durante el Renacimiento o la Edad Barroca, qué impacto tuvieron la revolución clínica o la revolución de la patología, el descubrimiento del oxígeno o la vacuna contra la viruela. A continuación, responderemos estas preguntas. Comenzando con la teoría del contagio, la primera teoría racional de la naturaleza se debe a Girolamo Fracastoro. Su contribución más importante fue su obra Sympathia Scientiae Rerum, Liber Unus de Contagione et Contagiosis Morbus et Curationae, Liber 3. En el capítulo 2 de su Liber 1, Fracastoro indica que los tipos esenciales de contagio son tres: infección por contacto, por objetos contaminados y a distancia. La infección por contagio se puede comparar con la putrefacción que pasa de un racimo de uvas hacia otros racimos vecinos. La infección por objetos contaminados es el principio infeccioso que pasa del enfermo al objeto y permanece en este último durante un periodo variable de tiempo. Por último, la infección a distancia hace hincapié en la teoría del hálito por exhalación, donde todos los cuerpos u objetos están continuamente desprendiendo partículas que percibimos a través de los sentidos. Además de los tipos de contagio, Fracastoro anticipó la multiplicación y especificidad de los agentes biológicos, diciendo que existen plagas de árboles que no afectan a los animales y viceversa. Asimismo, en los humanos, hay enfermedades que son específicas de un grupo de edad o un sexo particular. Otro aporte que nos brindó Fracastoro fue la diferencia entre las infecciones y los envenenamientos, señalando que estos últimos no producen putrefacción ni son infecciosos. A pesar de sus contribuciones, sus libros no tuvieron una repercusión comparable a otras obras. Tal vez el problema fue que se basaba en muchas hipótesis pero escaseaban los hechos, ya que todo lo que se plasmó fue basándose en observación clínica y epidemiológica, debido a que el microscopio se descubrió hasta 200 años después. La revolución fisiológica. Uno de los primeros en emplear métodos cuantitativos fue Santoro Santorio. Se podría decir que él se basaba en las teorías y postulados de Galileo Galilei para sus experimentos y afirmaciones. Santorio tomó el proceso de la ley de isocronía del péndulo de Galilei e invirtió el proceso. Contó el pulso con una cuerda y finalmente la velocidad se expresó en términos de longitud. Otro caso es el invento del termómetro por alcohol de Galileo. Santorio se percató de su importancia y diseñó 3 termómetros, uno con un bulbo grande para sostenerlo en la mano, otro con un embudo para que respirara el paciente y uno para tomar la temperatura oral. La obra más famosa de Santorio es Aforismos del arte de la medicina estática en 1614, donde entre varios experimentos encontró que según sus cálculos el peso de la transpiración insensible de 24 horas era de 1.250 kilogramos, lo que actualmente corresponde al límite superior normal que fue medido con mejores instrumentos 3 siglos después. Otro descubrimiento importante fue el de la circulación sanguínea gracias a William Harvey. Harvey tomó la idea sugerida en el siglo XIII y concluyó que la sangre atraviesa pulmones y corazón por impulso de los ventrículos, donde se eyecta sangre al resto del cuerpo para después regresar por las venas de la periferia hacia el centro, llegar a la vena cava y a la aurícula del corazón. Asimismo, dice que la sangre está mantenida en un circuito incesante gracias al movimiento pulsátil del corazón. La importancia no solo radica en el descubrimiento de Harvey, sino también en la metodología empleada, ya que, a diferencia de la tradición medieval, aplicó el estudio directo de la realidad. La revolución microscópica. Esta revolución sucede en el siglo XVII y contribuyó a la transformación científica de la medicina proporcionando el microscopio. Los primeros microscopios simples fueron pequeñas lentes de aumento biconvexas que en el siglo XVII alcanzaron claridad y resolución suficientes para hacer observaciones confiables en manos de Anton van Leeuwenhoek. En 1674 envió una primera carta con algunas de sus observaciones microscópicas a la Real Sociedad de Londres, quien las publicó en sus Transactions. La correspondencia de Leeuwenhoek con esta sociedad científica alcanzó más de 200 comunicaciones y la sostuvo hasta la muerte. Marcello Malpighi fue uno de los precursores en el estudio microscópico de muchos tejidos, tanto de plantas, animales y humanos. En 1661 publicó su primer libro, De Pulmonibus Observationes Anatomicae, en el que describe los alveolos pulmonares y la comunicación de las arterias con las venas pulmonares a través de los capilares del pulmón de una rana. En publicaciones ulteriores describió por primera vez la estructura de la piel, de los ganglios linfáticos y del vaso, la existencia de los glomérulos en el riñón, el desarrollo embrionario de varias especies, la anatomía de las plantas y los glóbulos rojos. Sin embargo, estos últimos los confundió con adipocitos. Otro notable microscopista fue Robert Hooke, también inventor y arquitecto. Aparte de funcionar como el primer encargado de los experimentos de la Real Sociedad de Londres, en 1665 Hooke publicó su libro Micrografía, el primero con ilustraciones microscópicas de distintos objetos, entre ellos el corcho, en el que por primera vez se describe y se ilustra una célula biológica, y se usa la palabra célula con el sentido que tiene hoy. La revolución clínica. Antes de la revolución clínica, la dinámica que seguían los doctores era escuchar las quejas del paciente, tomar su pulso, examinar su orina y hacer una reflexión. Al final terminaban con variantes de esas 3 indicaciones terapéuticas: dieta,
dieta, sangrías y purgantes y medicinas inútiles y peligrosas. Poco a poco algunos médicos comenzaron a sentirse incómodos con esto, por lo que buscaron en la actitud hipocrática clásica una salida a sus inquietudes. El prototipo de esta actitud fue Thomas Sydenham, quien fue uno de los médicos más famosos de Europa, pues representa un gran cambio en la conducta del médico ante el paciente. Las enfermedades epidémicas fueron muy frecuentes en Londres en esos años y por esto Sydenham pudo observar a varios pacientes con la misma enfermedad, por lo que también contribuyó a la consolidación de la idea de la historia natural de esta. La revolución en la patología. A fines de la Edad Media, las autopsias fueron autorizadas para casos legales, algunos médicos comenzaron a practicarlas y Antonio Benivieni fue quien dejó el primer registro de su experiencia con este procedimiento. Con el tiempo aparecieron recopilaciones de casos anatomoclínicos en las que destaca la de Johann Schönborn Grafenberg con más de 900 páginas. A otro médico, Johann Jakob Wepfer, se debe la descripción de las hemorragias cerebrales causadas por ruptura de pequeños aneurismas, pero el recopilador más exhaustivo del siglo XVII fue Théophile Bonnet, quien publicó por lo menos 16 libros con cerca de 3.000 casos clínicos. La revolución en la patología se inició y avanzó en el siglo XVI y este fue sin duda el principio de una nueva forma de estudiar la enfermedad. La medicina en la Edad Barroca abarca desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la Revolución Industrial, que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante este periodo se desarrollaron grandes sistemas o teorías médicas que pretendían suplantar a las ideas galénicas. Varios sistemas tomaron como sugestión a Sydenham con respecto a que la enfermedad debería estudiarse igual que otros objetos del mundo natural, lo que dio paso a que estas teorías clasificaran los padecimientos en clases, órdenes y géneros. También se estableció la anatomía patológica como una ciencia. Hubieron avances en el diagnóstico clínico gracias al descubrimiento de la percusión como método de exploración física. Se generalizó el uso de la vacuna de Jenner en contra de la viruela y se descubrió el oxígeno. Esta época culmina con dos eventos médicos que fueron el desarrollo de los grandes hospitales y los trabajos de la nueva Escuela de Viena y de la École de París, que permitieron la evolución ulterior de la medicina. La iatroquímica hizo hincapié en los aspectos cualitativos de la medicina, pero era incapaz de explicar la especificidad de los fenómenos naturales. Su fundador fue Paracelso, quien perteneció a una época anterior al Renacimiento. Más cercano a la Edad Barroca fue Johannes Baptista van Helmont, quien conoció en sus viajes los escritos de Paracelso. Él hablaba de un nuevo sistema filosófico y religioso que incluía una proposición para reformar de forma completa a la filosofía natural y recurría a recetas empíricas o mágicas. También aparece Francois de Lavoe, también llamado Franciscus Silvius, quien también rechazó la teoría humoral galénica, y sus bases del sistema fueron la química, los nuevos conocimientos sobre la circulación sanguínea y la información reciente de los vasos linfáticos. También propuso sustituir los 4 humores clásicos por otros 3, denominados saliva, jugo pancreático y bilis. Para Silvius, la salud consistía en la realización normal del proceso de fermentación en el organismo, mientras que la enfermedad es la aparición de las sales alcalinas. Otro iatroquímico que surge fue Thomas Willis, quien postuló la existencia de 5 elementos y adoptó las ideas de Silvius sobre la fermentación, pero rechazó la idea de los ácidos. Este creía que las enfermedades se debían a fermentaciones y efervescencias donde interactuaban los espíritus vitales. También aparece Cornelius Bontekoe como otro iatroquímico, quien recibió un premio por su promoción del comercio del té. La iatromecánica se enfocaba al análisis cuantitativo y proponía mecanismos bien definidos. En este sistema, las partes sólidas del organismo constituían distintos conductos inertes que obedecían las leyes de la estática, mientras que los líquidos se regían por principios de la hidráulica. A finales del siglo XVII aparece el primer iatromecánico, Santoro Santorio, quien introduce métodos cuantitativos en la medicina. También hace aparición Giovanni Alfonso Borelli como el miembro más prominente de esta doctrina, quien en su libro destaca tanto la descripción de los movimientos corporales basada en los principios de la mecánica física y complementadas con cálculos matemáticos, como de un tratado magistral de la fisiología. Distinguido también fue Giorgio Baglivi, el discípulo de Malpighi, quien enseñaba que los efectos naturales de un cuerpo animado no pueden explicarse en forma más clara y con mayor facilidad que con los principios matemáticos experimentales con los que se expresaba la naturaleza. También se destaca a Archibald Pitcairn, quien atacó fuertemente todos los sistemas médicos, señalando que la búsqueda de las causas de los fenómenos son estériles y que lo único que podemos conocer son las relaciones de las cosas entre sí y las leyes y propiedades de sus apariencias. Por último aparece Friedrich Hoffmann con un sistema similar llamado mecánico dinámico, basado en el movimiento del corazón y en la circulación sanguínea, en el cual explica que aprendemos por medio de observaciones y que la causa de los cambios en el organismo es el movimiento y es este mismo la base de la salud y la enfermedad.
Animismo, introducida por George Stahl. El cuerpo humano es completamente pasivo, un autómata manejado por una entidad denominada de distintas maneras: anima, natura, principium vitae, natur o physis, y es el ánima quien imparte vida a la materia muerta, genera el cuerpo humano como su residencia y la protege contra la desintegración. El ánima actúa en el organismo a través de movimientos visibles y conceptuales que dan lugar a un tono específico indispensable para la conservación de la salud. Alguna interferencia con tales movimientos resulta en cambios del tono que provocan la enfermedad. La terapéutica de Stahl consideraba que el propio organismo era el mejor agente a través de la vis medicatrix natur. Según el sistema de Dibordian, un seguidor de George Stahl, el ánima se limita a las emociones y no participa para nada en otros fenómenos fisiológicos. Para este personaje, los órganos más importantes eran el estómago, el corazón y el cerebro, es decir, el trípode de la vida, que genera los movimientos y la sensibilidad, fenómenos principales para la vida. La salud es el equilibrio entre estos tres órganos y la enfermedad su trastorno. La terapéutica de Dibordian tenía como meta la promoción de la crisis. En el siglo XVIII, el animismo de Stahl y los seguidores cambió de nombre con Paul Joseph Barthes, cuyas ideas empezaron a conocerse como vitalismo. El principio vital de Barthes es simplemente la causa de los fenómenos de la vida en el cuerpo humano. El principio vital está dotado de movimientos y sensibilidad y es distinto de la mente. Se encuentra distribuida en todas partes del organismo y no puede funcionar de manera aislada en ninguna de ellas, ya que rápidamente se generaliza por medio de afinidades existentes entre distintos órganos. La enfermedad se debe a alguna alteración del principio vital y la terapéutica de Barthes se basa en las indicaciones que el médico recibe de la enfermedad. Irritabilidad, introducida por Francis Gleason para denominar una percepción natural no acompañada por sensación alguna. Existe un fluido nervioso que conserva normales las acciones del cuerpo. Este fluido lo secreta el cerebro y lo distribuye en el organismo a través de los nervios y las arterias. Su funcionalidad es regular el tono de los tejidos, que se basa en su irritabilidad. Cuando hay un exceso de este fluido se produce el espasmo, mientras que en su deficiencia resulta una atonía. La terapéutica para los espasmos se usan calmantes antiespasmódicos y emolientes, y para la atonía se requieren estímulos o irritantes. Autismo o patología neural, propuesta por William Cullen. Cullen postuló la existencia de una fuerza o principio indefinido generado por el sistema nervioso que inicia y mantiene todos los procesos fisiológicos y patológicos que se dan en el organismo, y lo llamó principio fuerza nerviosa, actividad nerviosa, fuerza animal o energía del cerebro. Este principio nervioso produce espasmo y atonía. Para su terapéutica y disminuir el espasmo, aconsejaba purgantes y eméticos, baños calientes y opio. Para eliminar la atonía y fortalecer el corazón, usaban baños fríos tónicos como el vino y la quinina, y como medidas generales recomendaba dieta y diurético. John Brown, seguidor de Cullen, redujo la irritabilidad y el solidismo o patología neural en un solo concepto, el brownismo, y el principio central del brownismo es la excitabilidad presente en todo el organismo, pero concentrada en el sistema neuromuscular. Cuando agentes externos se tornan deficientes o excesivos, produce cambios paralelos en la excitación que provoca un trastorno del equilibrio normal. Hay entonces una desviación del estado de salud conocida como predisposición de la enfermedad, que hay dos estados de predisposición, la estenia y la astenia. La terapéutica para enfermedades esténicas consiste en reducir la excitación excesiva por medio de medidas debilitantes, y en los padecimientos asténicos la estimulación debe aumentarse hasta alcanzar los niveles normales. Mesmerismo fue introducida por Frank Sutton Mesmer, quien inventó el fluido universal que, según él, existía en todas partes y que fluye de la mano del terapeuta con propiedades curativas, a lo que los pacientes son particularmente susceptibles. Él estableció los baquets, tinas magnéticas llenas con agua sulfurada y otros ingredientes, de las que salían tubos metálicos con anillos colgantes, por medio de los cuales los participantes en sus sesiones establecían contacto. Franz Anton Mesmer fue declarado charlatán. Sin embargo, se le da el mérito de introducir la hipnosis como método terapéutico. Nosología. En el siglo XVII, Sydenham preconizó el abandono de las teorías médicas y la necesidad de construir la historia natural de las enfermedades a partir de la observación y la descripción de los hechos patológicos. Sus enseñanzas fueron recogidas casi 50 años después por François Boissier de Sauvages, quien clasificó a las enfermedades en géneros, especies, clases y órdenes. La nosología de Sauvages trata de una enumeración de síntomas que se repiten en el texto cada vez que ocurren en distintas circunstancias. En ninguna parte aparece la historia natural de la enfermedad como el elemento fundamental para distinguirlas unas de otras. La anatomía patológica. Durante este periodo fueron dos los grandes pasos en el estudio de las alteraciones anatómicas en la enfermedad. El primer gran paso fue dado por Giovanni Battista Morgagni mediante la publicación de su libro
De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis en 1761. Morgagni, correlacionando los hallazgos morfológicos con las manifestaciones clínicas, demostró que las diferentes enfermedades se localizaban en órganos distintos y que tales localizaciones explican la gran variedad de síntomas clínicos. El siguiente gran avance fue contribución de Marie-Francois Xavier Bichat, principalmente mediante sus dos obras más importantes, el Traité des Membranes, publicado en 1800, y la Anatomie Générale, publicado en 1801. Seguimiento de sus investigaciones antes realizadas, los descubrimientos de Bichat fueron entonces inicialmente la mención de tres membranas, la mucosa, la serosa y la fibrosa, seguido 2 años después de la mención de dos nuevas membranas, las compuestas y las accidentales, hasta finalmente describir un total de 12 membranas, las que asignó con el nombre de tissu o tejidos. La percusión. La percusión es un método de exploración física descubierto por Leopold Auenbrugger y el cual dio a conocer en su Inventum Novum, publicado en 1765, en el que describe el empleo de su método a lo largo de 7 años. Este consiste en escuchar los sonidos que se obtienen al dar golpecitos sobre la superficie corporal del paciente, de manera que se puede identificar un tipo de sonido específico para cada percusión. Como pasa con muchos hallazgos, el descubrimiento de Auenbrugger no fue tomado en cuenta por sus colegas contemporáneos, y no fue hasta que Jean-Paul Nicolas Covisart, famoso cardiólogo francés, encontrara por accidente la obra de Auenbrugger, considerando el método tan útil que decidió hacer una traducción de la obra original, volviendo rápidamente a la percusión, un procedimiento de rutina en el estudio de los enfermos. La vacuna contra la viruela. El uso de la variolación, que es la inoculación de material purulento en un caso humano benigno de la enfermedad a un sujeto sano para concederle protección en contra de la viruela, ha estado presente desde la antigüedad. La información sobre esta práctica fue llegando a otros profesionales de la salud, pero no fue hasta llegar al médico real Sir Hans Sloane que se llegó a conocer. Sloane solicitó a Jorge I le permitiera hacer experimentos. Teniendo este permiso, Sloane inició sus experimentos el 9 de agosto de 1721. Por otra parte, adelantándonos por ahí de 1774, en las áreas rurales inglesas ya era conocimiento común que las personas que se hayan contagiado con la enfermedad de vacuna desarrollaban inmunidad a la viruela. De hecho, Benjamin Yetzi, ganadero de Jedminster, experimentó con su familia empleando la vacuna como forma de protegerlos. Por eso llegó a ser considerado por el Instituto Generario de Londres como el primer vacunador. Gracias al empleo de la vacunación se erradicó la viruela. Como pudimos darnos cuenta durante el video, la práctica de la medicina ha estado en constante cambio y por esta razón el conocimiento que tenía la humanidad acerca de la salud creció cada vez más. A lo largo de los siglos, grandes médicos hicieron importantes aportaciones que brindaron diferentes perspectivas y dieron un giro a la manera en la que el médico y el paciente se relacionaban. Estos cambios, junto con eventos como la aprobación de la práctica de las autopsias en la Edad Media o la realización de la vacuna contra la viruela, nos dejan en claro que nos queda mucho por descubrir y aportar.